¿Todo ya? Ya estamos. Estamos. Bueno, qué placer moderar esta mesa. No les voy a preguntar qué piensan del gobierno, por lo menos no ahora. Pero sí me parece interesante arrancar con este shock en algún punto que fue para muchas empresas, y por ahí arranco por la punta para tener una mirada más general. ¿Cómo no? El año pasado, cuando tuvimos este evento, había muchos ceros con caras realmente preocupadas, con mucha tensión. Estábamos en el primer semestre del año pasado, fue, sobre todo para sectores masivos, fue realmente fuerte. Hoy ya se ven otras caras, pero me imagino que implicó el cambio de contexto implicó una mentalidad nueva también. ¿Cómo eso ves que impactó transversalmente a la economía, Claudio? Bueno, buen día y gracias por la Placer. invitación. Sí hay un cambio en el ambiente de negocios, hay como una mayor... La apertura y la competitividad y en los nuevos aires en la economía le dan todo un cambio, pero los CEOs tenemos que adaptar nuestras estructuras a eso. Y Argentina, cuando tuvo procesos de estabilización, nunca fue fácil adaptar las estructuras. Fueron muchos años de inflación, muchos años donde quizá la competitividad era difícil, se terminaba trasladando el costo al otro. Entonces yo creo que tenemos el gran desafío de hacer nuestras estructuras muy competitivas. Y el tema en Argentina siempre es, yo creo, el gran desafío. Nosotros hacemos normalmente una encuesta a los líderes respecto a cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan hoy, es juntamente preparar a la estructura para el mediano y largo plazo, financiarla con el corto plazo, pero poder, que la estructura crea que este esquema en Argentina pro mercado llegó para quedarse y que confíe en eso. Hay en nuestras estructuras muchas veces como el tema uy, lo hago, pero lo hago más o menos porque si vuelvo al pasado y es difícil que te vaya bien. Claro, no te comprometes a fondo con el cambio. Vos sabés, hace poco tuvimos una charla similar con banqueros y el clásico, ¿no? El banco tiene que aprender a volver a ser banco. Vos en la aerolínea, ¿qué tenés que volver a aprender? Yo creo que, bueno, primero gracias por la invitación. El lado nuestro, la compañía aérea, siempre tenemos que intentar, primero tenemos dos desafíos. Saber escuchar siempre a nuestros clientes, porque pienso que escuchar a nuestros clientes es la principal llave para adaptarnos y también a nuestros equipos. Cuando hablamos de nuestros clientes, hoy el pasajero, más allá de un servicio de un avión nuevo, de cumplimiento de horario, de un servicio conforme o estándar, hoy el pasajero te exige un montón de cosas que tenemos que saber leerlas y entenderlas. Principalmente sea diferentes tipos de productos, embarques prioritarios, cantidad de equipajes, asientos, upgrade, servicios streaming, Wi-Fi. Hoy el pasajero está mucho más demandante en esta nueva realidad, en este nuevo mercado. Y yo pienso que el principal desafío nuestro como compañía aérea es saber entender qué el pasajero está necesitando. Hoy nuestro principal claim como compañía es el pasajero elige cómo quiere viajar. Y cuando pensamos en ese claim, pensamos justamente en escucharlo más al pasajero, ponernos más en lugar de él, entender qué está necesitando. Por ese lado, en la parte de los pasajeros, de nuestros clientes. Después también tenemos nuestros partners, que son los principales canales de distribución, que también tenemos que saber entender qué necesitan ellos para vender nuestro producto. Y también nuestros equipos. Nuestros equipos yo pienso que es fundamental. Hoy creo que tenemos que darles herramientas a nuestros equipos para que permanentemente puedan aportar ideas, sugerencias. Yo pienso que hoy los principales líderes tienen que dar espacios, ¿no? No solamente a la capacitación, a las nuevas herramientas, a las herramientas colaborativas, a la inteligencia artificial dentro de la compañía, sino también darles espacios para que los equipos puedan apoyar y opinar. Entonces yo pienso que el principal desafío hoy es darles herramientas a nuestros equipos, empoderar a nuestros líderes, empoderar a nuestros directivos, para que también puedan dar aportes y puedan justamente dar nuevas ideas a esta nueva realidad. Vos tenés Argentina y Brasil, los dos mercados. Los turistas argentinos tienen muy mala fama. ¿Tenés que tener estructuras diferentes con mentalidad diferente en Argentina y Brasil para atender distintos públicos? No, yo pienso que cada mercado obviamente tiene su particularidad. El pasajero argentino sabe viajar, puedo decirlo eso. El pasajero argentino sabe qué necesita y qué quiere.
A lo mejor otros países ya compra el ticket aéreo y ya espera un producto estándar y cumplimiento horario, un buen avión y listo. El argentino no, el argentino va más por eso. El argentino quiere saber cómo hacer su conexión, cómo hacer su servicio, cómo hacer su asiento, cuánto distancia tiene entre su asiento y el que se sienta al frente, cómo hacer su comida, cómo si el Wi-Fi funciona, qué tipo de paquete Wi-Fi tiene. Entonces, Somos pesadísimos. yo pienso que hoy somos un mercado muy exigente y un mercado que nos gusta viajar mucho. Vamos a decirlo así. Sí, Somos un país que viajamos un montón. Decíselo al Banco Central. Exactamente. Sabés que yo tenía tengo un familiar que trabaja en una aerolínea y me decía, yo le preguntaba, ¿cómo distinguís a un argentino de otros? Porque grita el mucho. que más pregunta. El que más pregunta es argentino. Y eso lo verificás. ¿Cómo viviste vos, Verónica, este tránsito Bueno. del año pasado a este? Y bueno, ¿y cómo impacta eso hacia adentro de la empresa? ¿No? Ustedes que son una empresa en definitiva que, bueno, relega mucho en las capas de personal de venta. La realidad es que cuando recién hiciste la pregunta decía, ¿cuántas cosas pasaron? ¿No? Porque ¿viste? En la vorágine que pasan tantas cosas decís, bueno, ¿cómo era mi realidad del año pasado en este mismo evento? Y bueno, para consumo masivo cambió el tablero. Cambió el tablero, pero totalmente. Pensá de tener un mercado cerrado a un mercado totalmente abierto. De tener restricciones en la oferta, pasar a ciertas restricciones en la demanda. Pero una variable que es clave y tiene que ver esto con el mercado es, tal vez nos acostumbramos a convivir en un contexto inflacionario donde no había referencia de precios. Entonces, tuvimos que hasta cambiar internamente un montón de cosas, pero precios es algo fundamental. Vos antes no tenías un equipo destinado a hacer pricing, tal vez, porque estaba un tanto regulado o en un contexto inflacionario no hay tantos precios de referencia. Entonces, Claro, era distorsionado. Está distorsionado. Hacías así, ponías un precio. Bueno, ahora es una estrategia, pero mirando mercado, obviamente costos. Si te pasás, ya no vendés. Entonces, de verdad cambió totalmente. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Porque ese es el punto, ¿no? Y eso para adentro, ¿cómo varía? Y bueno, la realidad es que, viste todo lo que siempre decimos, que seas curioso, que seas un eterno aprendiz, que seas ágil, que trabajes en equipo. Bueno, todo eso ahora está a flor de piel y está buenísimo que así sea. Cambiamos en poco tiempo, cambió el tablero totalmente y nos desafía a desarrollar nuevas herramientas y nuevas habilidades y competencias que tenemos que tener, que antes estaban, pero era un poco desviado para dónde las utilizabas. No, claro. Hoy las tenés que utilizar para vender, ¿sí? Entonces, de verdad, antes, si yo decía, tenía una estrategia más de necesito tener productos para vender, hoy la estrategia es, ahora Necesito los tener verdaderos clientes. vendedores vamos a salir, ¿no? Y llevar al frente los productos y sus diferenciales, o sea, lo que hace un real vendedor. Entonces, hay un cambio muy, muy grande desde la estructura, desde cómo nos movemos y también en cómo no nos quedamos en eso, ¿no? Cómo miramos el contexto, lo que está pasando, lo que está cambiando, cómo incorporamos las nuevas tecnologías. Entonces, de verdad muy divertido. Sí, eso de nuevas tecnologías, mencionó Gonzalo la inteligencia artificial, después quiero volver sobre eso, porque me preocupa un avión sin piloto, yo sé que puede funcionar perfectamente, pero es algo que me preocupa. Pero antes que eso, quiero preguntarte si es este cambio que describe Verónica, tanto del contexto externo como hacia adentro, lo que eso genera, está dejando estructuras internas en las empresas diferentes, está dejando formas de gestionar diferentes. ¿Qué es lo que está produciendo al interior de cada sector, que me imagino que no son todos iguales? Yo creo que se está dando. Y hay un desafío también en captar talento, pero captar talento en las generaciones más jóvenes, que tienen todo un tema de bienestar distinto. Que es un desafío aparte, independientemente de todo lo que estamos viviendo. Totalmente. Y yo creo que los CEOs hoy enfrentamos eso, como enfrentamos cómo captar talento, entendiendo una generación que es distinta, que quiere pasarla bien y tiene todo el derecho a pasarla bien, no está tan dispuesta a hacer sacrificios, digamos, pero que igual son talentosos y como decía Verónica, digamos, nosotros
tenemos que generar estructuras que sean cada vez más eficientes y que también hacia la comunidad de negocios tengan una apertura que nos permita ser comercialmente exitosos. Yo creo que hoy tuvo tanto tiempo cerrado Argentina en su economía que todavía las inversiones extranjeras van a tardar un tiempo en llegar por la historia que tiene nuestro país. Entonces tenemos que aprovechar este momento para hacer estructuras bien competitivas. No, y además estuvimos, también lo decíamos recién, estuvimos en una economía, ponele, muy cerrada, pero también muy encerrados mentalmente en 2 o 3 variables que nos volvieron locos durante años y que ahora, bueno, parecen haberse despejado un poco y dan lugar a tener que pensar diferente. ¿Cómo lo resolves eso? Yo pienso que lo principal que hay que hacer es darles herramientas a otros equipos para que los equipos también aporten. Un poco, la idea es un poco básica, ¿no? Si los equipos hacen lo mismo que hacemos nosotros, si piensan igual forma en lo que pide la empresa, el equipo no tiene herramientas para aportar. Cualquier cambio que nosotros quisiéramos hacer, no vamos a verlo, no vamos a entenderlo. O sea, tenemos que estar dispuestos a que todos estos cambios están aconteciendo en la macro y cómo adaptarnos como empresa, ya sea a través de la exigencia de un pasajero, a través de lo que están pidiendo nuestros colaboradores. Tenemos que verlo desde el lado de los colaboradores. O sea, me quiero decir lo siguiente, que cuando le damos tiempo y espacio al equipo nuestro y los empoderamos a los equipos para que aporten, usen ideas, los capacitemos en las herramientas, ellos nos van a dar las herramientas a nosotros también para ver cuál es el camino que tenemos que llevar para poder solventar estas situaciones del macro que están pasando en el país. Pero en general, pienso que mientras le demos herramientas a los equipos, yo pienso que siempre va a haber ideas para poder trabajar. Mencionaba Claudio la cuestión del talento, sobre todo con las nuevas generaciones que tienen otras motivaciones que a nosotros por ahí nos cuesta más entender. Bueno, vos igual sos bien convencido de que estás un poco ahí, pero el punto es eso, atravesado además con la velocidad del cambio tecnológico, porque realmente adquiere una vertiginosidad. ¿Cómo se complementa? ¿Cómo haces para retener un talento cuando no entendés muy bien qué está pasando y hacia dónde va? Si vas a tener un humano o vas a tener un Yo robot. pienso que la escucha activa viene de la mano, ¿no? Porque en el momento sabemos escuchar a los equipos, qué necesitan, los capacitamos en herramientas, porque hoy la cantidad de herramientas colaborativas que hay, el día a día nos llegan procedimientos nuevos a nivel matriz, a nivel empresa, tenemos que adaptarnos, tenemos que capacitar a los equipos, darle tiempo para que se capaciten los equipos, darle tiempo a que los equipos entiendan para qué sirven esas herramientas y también explicar esas herramientas también para poder cumplir su objetivo. Porque esas herramientas llegan justamente para nos ayudarnos a cumplir el objetivo en el corto plazo. Si nosotros no sabemos utilizar esas herramientas, tampoco vamos a llegar a los objetivos. O sea, mirando un poco la transición de la parte operacional que veníamos haciendo, que venía bien, o la inercia que teníamos con la adaptación nueva, esa transición la hacemos justamente con las herramientas. Y que los equipos entiendan que esas herramientas que implementamos... ¿Qué tipo de herramientas, por ejemplo? Dame un ejemplo. Por ejemplo, herramientas colaborativas, trabajar en nubes, trabajar en equipos, en herramientas integradas, por ejemplo, hay diferentes herramientas de Teams, Microsoft. Herramientas tecnológicas. Tecnologías que permitan a los equipos estar más comunicados virtualmente. Virtualmente, tecnológicamente, aportar mejores ideas. El espacio que le damos al equipo para conversar y para hablar también tiene que estar más amplios, más abiertos. Tenemos que dar espacio justamente para que el equipo entienda que esas herramientas son parte del trabajo día a día y que les van a ayudar a cumplir sus funciones. Entonces es un poco la transición que tenemos que hacer entre lo que veníamos haciendo bien y la nueva etapa. ¿Sabés qué? Perdón ahí, ¿no? Leía el cambio de mindset. Sí. Y sabés que cuando siempre hablamos de cambio, a mí me genera esto de todo el tiempo estamos hablando de cambio. Es porque estamos cambiando todo el tiempo. Claro, Vale. digo, ¿no? Entonces ya estamos cambiando todo el tiempo. El cambio como que sería de un momento a otro. No va a terminar. Entonces abracemos esa incertidumbre. Después en Argentina podemos tener cambios de contexto y demás, pero digo, en el mundo laboral, en el día a día, las nuevas generaciones que buscan, también nos interpelan, pero por otro lado el contexto, las tecnologías que todos los días sale algo nuevo. Para mí lo que más tenemos que trabajar internamente y en ese mindset es cómo combinamos y trabajamos la ansiedad. No sé lo que sienten ustedes, pero vos lo sentís todos los días, surgió algo nuevo, ¿cómo lo aplico? Y al otro día eso ya es viejo.
ya no está más. No, definitivamente. Entonces, yo creo que sí, internamente tenemos que trabajar mucho en base a la ansiedad que nos genera no estar a la altura nunca de todo lo nuevo que llega y que nos facilita y que no conocemos todo. Y eso lo asocio a nuestros equipos, ¿no? Y ese manejo que creo que tenemos que tener de crear, más allá de dar las herramientas, espacios colaborativos, espacios de escucha, poner los problemas sobre la mesa. Ya cambió el paradigma de que el líder tiene que saber todo, entonces es cómo solucionamos este tema, hacer parte, cambian los organigramas o las formas como nos estructuramos, y en esos ambientes colaborativos aprendes un montón porque está tal que es más idóneo en cierta herramienta que te ayuda a resolver algún tema. Y para mí ese conjugar equipos diversos en el cual valoremos las habilidades que tiene cada uno, donde alguien con mucha más experiencia puede bajar los niveles de ansiedad, otro puede generar mucha más velocidad, creo que es lo ideal, ¿no? Ahora, hay un punto, ¿no? En la ansiedad y el cambio. Hay algo generacional también en la velocidad de los cambios. Los más jóvenes viven en el cambio permanente. A ellos les genera la misma ansiedad, tienen las mismas incertidumbres que tienen los que son un poco más grandes. Porque me parece que eso es clave en el manejo de cualquier equipo, Mira, en cualquier empresa. No sé si le genera la misma ansiedad, sí lo que trae es las generaciones más jóvenes no se bancan una reunión de más de 15 minutos. Realmente nosotros tenemos acá un panel de 30 minutos, no sé cuántos chicos nos escucharían durante 30 minutos en un panel. Tienen la velocidad es una constante en todo lo que se realiza. Antes hablábamos de proyectos que duraban años. Necesitan ver resultados, entonces tenés que ir poniendo, acortar los momentos. Entonces nosotros nos tenemos que ir adaptando a eso. Pero por el otro lado, Daniel en el bloque anterior hablaba de visión estratégica. Y entonces tenemos, para mí, la obligatoriedad de hacer ver lo que viene, cómo lo estás viendo, hacerlos partícipes, pero sí con tramos más cortos, donde vean el efecto y lo que pueden causar, ¿sí? El impacto que pueden generar. ¿Cómo se recupera la visión estratégica? Que fue algo que se perdió durante varios años. Se me ocurren dos cosas y sobre todo leyendo los resultados de las encuestas que hacemos nosotros en Líderes. Hay dos temas que me parecen muy interesantes, que es la combinación del coraje y la perseverancia. A veces los CEOs, lo que nosotros notamos, a mí me pasa también en BDO, como que me interesa mucho reconocer cuando una persona tiene coraje. Coraje para ir para adelante, para cambiar cosas, pero a la vez ese coraje que vaya acompañado con, bueno, si me sale mal una vez, voy a intentar por otro lado, si me sale mal una vez, voy a intentar por el otro lado. Yo creo que agregarle al talento ese reconocimiento, y a veces uno puede ser más corajudo, menos perseverante, pero tiene que tener un equilibrio entre las dos cosas. Yo creo que ahí está un poco el secreto de cumplir una buena estrategia. O sea, cuando vos le podés hacer conocer a la gente cuál es tu estrategia y después reconocer en el liderazgo estas dos características, yo creo que en general yo noto que es lo que los CEOs buscan. Incluso a veces se piensa que grandes corporaciones multinacionales capaz que son muy burocráticas y no reconocen estas cosas, y cada vez más hay que tienen en las evaluaciones este tema de incluso no ir contra las reglas de la compañía, pero si hay algo que crees que puede ser bueno para la compañía, que estaría bueno cambiarlo, hay algo en nuestro negocio de auditoría y consultoría, que ustedes saben está súper regulado, y especialmente la parte de auditoría. Por ejemplo, la función de riesgos ejercida de una manera no defensiva, sino ofensiva, es mucho más eficiente. Sin embargo, uno la suele ejercer defensivamente. Totalmente. Un ambiente de negocios como el que hay hoy en Argentina, de apertura y pro negocios, requiere que la función de riesgos vos la ejerzas de una manera ofensiva, no defensiva. Porque si no, no vas a ser eficiente. Bueno, y ahí está el equilibrio con el famoso FOMO, ¿no? También sos ofensivo por el miedo a perderte algo, ahí hay que tener el equilibrio ahí.
Mencionaba hace un ratito, Claudio, que en sus encuestas de líderes una de las principales preocupaciones que saltaba era la competitividad, algo que se escucha mucho. ¿Cuál es tu principal preocupación a la hora de llevar adelante a Europa? Yo pienso que puntualmente a nivel competitividad es tener claro, saber escuchar, volviendo a lo que dijimos antes, la escucha activa es fundamental. Tener un equipo multicultural al nivel laboralmente, yo creo que es fundamental. Parece algo que todo el mundo lo sabe, pero no. Cuando vos tenés un equipo, o por lo menos yo que trabajé en diferentes equipos, diferentes empresas, diferentes países, me di cuenta que una misma orden que baja de matriz a los diferentes equipos, diferentes países, puede ser interpretada completamente diferente, puede ser aplicada completamente diferente. Si bien la directriz es la misma, pero cada equipo tiene su cultura y cada equipo lo trabaja de forma diferente. Está lleno de chistes de esto, juntamos un argentino, juntamos un... Exactamente, entonces yo pienso por ahí que mientras sepamos que trabajamos con un equipo multicultural, les damos, porque cada uno responde de forma diferente, cada uno tiene formas diferentes, cada uno hace reuniones o briefing completamente diferentes, cada uno plantea un problema de forma diferente. Mientras sepamos leer un poco y darles espacio a los equipos, que ellos puedan plantear qué necesitamos o cuál es el camino que tenemos que llevar para... A ver, el camino dirige la empresa, pero cuáles son las principales recomendaciones que dan los equipos para cumplir esos caminos, pienso que es fundamental. Hoy, cuando hablamos de multiculturalidad, estamos hablando no solamente generacional, estamos hablando a nivel de pensamientos, en el mismo equipo, ya sea en diferentes provincias, diferentes ciudades, las empresas, las personas pueden trabajar diferente. Entonces yo pienso que para llevar sus desafíos tenemos que saber entender a los equipos, tenemos que saber leer qué quieren los clientes, qué nos piden los clientes. Yo creo que es permanentemente la necesidad de tener una escucha activa con nuestros clientes también, con nuestros partners, que son los principales proveedores también. Entonces yo pienso principalmente la escucha activa y estar atentos a lo que nos dicen los equipos es fundamental. ¿Cuál es tu principal preocupación? Me llama la atención esto que hablamos tanto. El cliente es una parte súper importante del negocio, sin cliente no hay negocio, pero el colaborador, la parte interna, está al mismo nivel prácticamente ya. ¿Cuál es tu principal preocupación? ¿Cómo conciliar el corto con el largo plazo sin infringir ningún valor desde la compañía? Nosotros, Natura es una empresa que lleva en el ADN la sustentabilidad, da un paso más y piensa y actuamos en la regeneración. Y eso son acciones que tenés que hacer día a día. Bueno, tenés los desafíos del corto plazo. ¿Y cómo conciliar eso, que el corto plazo no te nuble tu mirada en el largo? ¿Y cómo haces eso para traducirlo internamente? ¿Y cómo haces eso para comunicarlo a tus clientes y que vean ese valor diferencial que tiene en el cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Yo siempre les digo a todos los colaboradores, piensen qué hay detrás de cada producto. ¿Cuál es esa cadena que hay? Y que no es lo mismo uno que otro. Ahí está nuestra diferenciación. Un producto se puede copiar mañana, ¿sí? Hoy es muy fácil. Ahora, el cómo se hace, no. Ahí puede estar un diferencial. Entonces, trabajar sobre eso es sumamente importante. Entonces, es el valor del cliente, por supuesto, en escucharlo, pero también en el trabajar para adentro y en las creencias que tenemos. Entonces, que esa ansiedad, que esa vorágine, que ese cambio de contexto que hay continuamente, no nos haga perder por querer obtener resultados cortoplacistas en largo plazo que queremos construir. Creo que ahí está el mayor desafío. Y en Argentina a veces hablar de largo plazo es como mucho. Yo creo que podemos seguir hablando de largo plazo, después vas cambiando las estrategias en el medio, ¿no? Porque creo que si tenés una convicción de cómo hacer las cosas, usás esa creatividad a veces para ver el cómo, otras veces para ver cómo ejecutás en el momento. Estamos hablando mucho de la empresa hacia adentro. ¿Qué están viendo de la empresa hacia afuera, de los consumidores, de los clientes? ¿Qué están viendo? Porque también en esa dimensión hubo un claro impacto y hay un cambio de mentalidad también. Sí.
Bueno, lo que yo estoy viendo hoy en Argentina, siempre el consumidor argentino tiene esa exigencia o hace doble clic en todo eso, seguro. Sí, un consumidor mucho más consciente, que compara más, que como tiene acceso a mayor información, va comparando muchísimo más, que nos exige ¿Pero solo una más. cuestión económica o también No. ahora piensa otras cosas? Para mí no es solo una cuestión económica. Obviamente que es una cuestión económica, te exige más, bueno, qué promociones hay, cuotas, o sea, te exige desde ese lado, por supuesto, pero sí también es un consumidor más consciente que, en nuestro caso, ahora puede comparar más. Entonces también, y tiene muchísimo más acceso a la información. Entonces, cómo están compuestos los productos, si tiene esto, si no lo tiene. Creo que no hay, no sé, debe haber países en el mundo que lo tengan, pero pregunta si tiene TAC, no tiene TAC, si tiene esto. Es increíble la cantidad de preguntas que se hace, es mucho más informado. Entonces, por eso hablo de un consumidor súper consciente y que nos exige a las empresas a tener productos que atiendan esas necesidades. Hoy compara mucho y hasta nos pregunta, ¿por qué debería comprar esto en vez de esto? Y nos exigen las redes sociales, o sea, las redes sociales también. Recibís consultas desde todos lados. Bueno, las redes sociales son un temón, Un temón, aparte, no para importa en qué hablarlo. sector. Pienso que el pasajero está súper informado, principalmente nuestros clientes, bueno, del momento, qué tipo de aeronave volás, si es sustentable, cuánto consume menos combustible, cuánto Total. hace menos de vuelo. Esas cosas llegan a preguntar. Es impresionante y hoy tenemos que saber escuchar a los clientes. Cuando hablamos de escucha es porque hoy hay empresas y ya hay clientes que te exigen determinado tipo de avión. Ya no quieren viajar en otro avión que consume más, quieren viajar en un tipo de avión X, quieren saber cuál es tu servicio a bordo, si es reutilizable, si el plástico que utilizás es utilizable una sola vez o varias veces, si es con cartón o con cartón, cómo es el servicio a bordo que das, si usás biocombustible. Entonces, ya el pasajero está muy informado. Yo creo que esa nos obligó a adaptarnos muy rápido también. Todos nuestros procedimientos, todo de punta a punta transversalmente, es pensando en sustentabilidad, un poco lo que dijo Verónica. Hoy la exigencia del pasajero es sustentabilidad, sustentabilidad, sustentabilidad. Un en desafío todos tus enorme para una procesos. aerolínea, porque para cosméticos y También cuidados, un desafío grande. me imagino que sí, pero Sí, para una aerolíneas. industria un poquito más contaminante, perdón. Es súper importante y bueno, también el pasajero a nivel tecnología, hoy el pasajero quiere de diferentes medios de pagos, comprar ticket rápido, embarcar rápido, se check-in rápido, chequeo de documentación virtual, la facial virtual, o sea, adaptar todos los procesos para que el pasajero no pierda tiempo en su proceso de embarque, en su proceso de check-in, retire su equipaje rápido. Y sin embargo tenés que llegar al aeropuerto cada vez más temprano. Y también, así que no, pero en realidad es un cambio permanente. Nuestra industria está atravesando un cambio muy fuerte. Nos tenemos que adaptar muy rápido. ¿Cuál es ese principal cambio? No, el principal cambio es la sustentabilidad. La sustentabilidad es punta a punta. Obviamente es una preocupación de todo el sector. De todos. La seguridad siempre, nosotros nacemos con la seguridad en la cabeza y terminamos de trabajar con la seguridad en la cabeza. Entonces, sustentabilidad y seguridad es lo que rigen todos estos procedimientos. Y hoy la rapidez. Hoy el pasajero te pide todo digital, todo online, la atención, la postventa. Bueno, lo que Hoy, decía Vero, un chico no nos estaría viendo más de 5 minutos. Exactamente. Hoy la postventa, el pasajero no te va a esperar a que le soluciones. Quiere ya la respuesta. Los canales de atención, ya sea chatbot, ya sea el contact center muy rápido, digital, herramientas digitales, cambio de billetes digitales. Todas esas herramientas permanentemente las estamos adaptando. Entonces, tenemos que dar tiempo para hacer eso y parar un poco la pelota, ¿no? Porque es tanto cambio que tenemos permanentemente que tenemos que asimilarlo también y aprender. Porque nosotros como líderes podemos bajar las directrices, pero también tenemos que aprender. Claro. No podemos olvidar que nosotros también tenemos que aprender. Entonces hay que un poco, conjuntamente con los equipos, parar y juntos ir aprendiendo estas nuevas realidades. El poder de la pausa, ¿no? había un té que era la pausa de los 5 minutos, que tenía un nombre que no vamos a recordar. Sí. Te tocó el cierre, Claudio. ¿Cuál es el mejor consejo que le podés dar a todos tus clientes y obviamente acá a las empresas presentes? Acá, escuchando el panel, yo pensaba una cosa que es... yo soy un convencido que lo que mantiene a la gente junto en el tiempo es el aprendizaje. Es aprender algo juntos.
a veces yo miro mi propia compañía en relación a, digo, qué importante es para un CEO hoy el tema de la experiencia del cliente, de estar muy atento a la experiencia del cliente para después poder como adaptar tu estructura y tu organización a eso. Y en el fondo es lo que mantiene juntos a tu empresa con el cliente también. Y me parece que es una estrategia muy sustentable. Muchas veces los CEOs nos dicen como, che, no sé, veamos los costos, te ayudo a reducir costos. Yo digo, qué interesante es la visión de ayudarte desde ver cómo te ve el cliente. Y a veces en BDO nos pasa, nosotros tenemos una práctica de BPO bastante grande, y nos pasa, a veces yo me sorprendo, cuando el cliente confía en vos, a veces es el cliente el que te pide qué necesita de vos. Claro. Total. Pero Y para el que te da la solución también. Exacto, pero para eso antes tuviste que haber generado una confianza en el cliente y antes tuviste que haberle demostrado que realmente tenés esa escucha que genera que puedas armar algo juntos. Me parece que como que la competitividad está muy de la mano de la experiencia del cliente, muy de la mano. Y no solo de los numeritos y de los costos y del precio del dólar. Muchísimas gracias a las tres. Fue un placer. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.